Licenciado en Intervención Educativa. Buenos días. Buenos días, así que agradezco el espacio para compartir uno de los temas más importantes que es aprender en la sociedad del conocimiento. ¿Qué implica esto? Bueno, hoy en día en una sociedad totalmente diferente en el cual hemos pasado de una sociedad industrial de 1800 y de 1900, como era el caso de la sociedad industrial, donde la materia prima más importante era el carbón y luego la materia prima era el acero. Logramos entrar a la sociedad del conocimiento, donde lo más importante es el capital humano llamado el conocimiento. Esto quiere decir pasar de un aprendizaje a lo que es un aprendizaje significativo. Esto significa lograr dejar de la enseñanza y pasar al aprendizaje. Es decir, desaprender. Implica que nos vamos a interesar más en aprender que en enseñar. El maestro tiene que ser un mediador y un arquitecto en el conocimiento. Estructurar los contenidos de manera sintéticos que contenidos de manera, digamos, significativo en ese punto. Tenemos que entender que los contenidos no deben de ser meramente analíticos. Esto quiere decir que los contenidos deben ser meramente sintéticos, donde el alumno logra un aprendizaje significativo. En esta nueva sociedad implica un paradigma sociocognitivo. Quiere decir tomar más en cuenta los contenidos en cuanto a que el alumno aprende de manera sustancial, dejar a un lado los paradigmas que han pasado, como es el conductismo, donde importaba era el controlar, el cuantificar resultados. Ahora se va más en el sentido de un paradigma sociocognitivo, donde lo más importante es un currículo que sea flexible, abierto, para permitir que el maestro sea un mediador y el alumno se convierta en un sujeto autónomo y flexible en cuanto a su aprendizaje. Esto quiere decir dejar de pensar en el sentido de contenidos meramente teóricos, sino enfocados más al cómo a través de la práctica y al aprender en el sentido de que aprenda actitudes, pero sobre todo también la parte afectiva dentro de lo que es la sociedad del conocimiento. ¿Y qué tan difícil es no cuantificar con una calificación ese resultado? Porque también el alumno estuvimos enseñados a eso, así aprendimos desde primaria, secundaria, preparatoria a aprender para sacar un 9, para sacar un 10, a que así se miden las cosas. ¿Y qué tan difícil es cambiar un poquito esa forma en que aprendimos la mayoría? Aquí implica más que nada refundar la escuela, dejar a un lado la escuela vieja, pasar a una escuela totalmente diferente, donde se involucre el alumno, pero más que nada que pueda construir su propio conocimiento. Y esto tiene mucho que ver con que el maestro pueda estructurar los contenidos de acuerdo a las necesidades del alumno, tomar en cuenta el contexto donde habita, tomar en cuenta que los contenidos deben ir ligados de acuerdo a las características del alumno. Hoy lo que se está pasando es que ahora sí que los contenidos van de manera desarticulada por el hecho de saber que el contexto es totalmente diferente y no podemos acceder a lo mejor en una zona rural a la tecnología como en una zona urbana. Por lo tanto hay una contradicción. Y lo que se quiere es que el alumno asimile los conocimientos, tomar en cuenta que el maestro al llegar al salón de clases debe tomar los conocimientos previos del alumno a través de organizadores previos y sobre todo enfocarse a las habilidades y capacidades del alumno. Decía Howard Gardner que cada quien tiene diferentes capacidades y cada quien tiene diferentes formas de aprender. Por lo tanto, hay que potencializar cada habilidad que tiene el alumno. Por ejemplo, si yo soy bueno en matemáticas, potencializar esa habilidad. Si yo soy bueno en dibujo, potencializar esa habilidad. Es decir, enfocarnos en lo que el alumno pueda desarrollar. Muchas veces discriminamos al alumno por el hecho de decir, bueno, tú no eres bueno en esto y por lo tanto te voy a excluir. Pero no, hay que potencializar cada habilidad que tiene el alumno para poder hacer que el maestro logre ser un mediador dentro de lo que cabe. ¿Cómo lograr romper con la monotonía, romper con lo tedioso que pueda ser una clase por mucho que el tema pueda estar interesante? Me explico. Sí. Digamos, todos los días nos sentamos en el mismo lugar y vemos al maestro siempre de frente. De repente veíamos que el maestro también sentía que ya estaba cayendo en una monotonía y hacía círculos, hacía otro tipo de clase. ¿Cómo logran romper eso? Romper a través de nuevas herramientas que puedan valerse el maestro en la sociedad del conocimiento. Hoy se habla mucho de lo que es el ABP, aprendizaje basado en problemas, donde el maestro pueda ahora sí que desarrollar problemas de la vida diaria o problemas dentro del aula de clases, donde el alumno mismo pueda resolverlos. Quiere decir actividades meramente lúdicas, pero sobre todo actividades que puedan ser significativas. Dejar contenidos meramente a un lado para que sean arbitrarios. Porque, por ejemplo, sucede mucho que los contenidos a veces no tienen relación con la escuela y con la sociedad, y por lo tanto se pierde la idea de lo que debe de ser, ¿no? Por lo tanto, se espera una escuela meramente que sea más humanista,
un currículo más flexible, que un aprender en la sociedad del conocimiento. ¿Qué tanto se ha cambiado esta, a lo mejor, ideología, esta forma de pensar de la misma sociedad, padres de familia, de que una calificación, como lo mencionaban, significa que aprendió el alumno? A veces aprendes y no tienes el 10 y hay gente que puede tener el 10 y realmente no aprendió. Digo, hay muchas formas de tener una buena calificación y no aprender. Exactamente, ¿no? Hoy más que nada se tiene en esta sociedad del conocimiento, a través de aprender es valorar más el proceso que el resultado. Saber que hay chicos que, pues ahora sí que tienen muchas capacidades, pero a la hora, al hacer un examen se pone nervioso. ¿Y qué sucede? A lo mejor reprueban y el maestro no se está valiendo de otros elementos claves dentro del proceso. No solamente es el examen, es, por ejemplo, enfocarse a un ensayo, enfocarse a lo que es la participación del alumno en clases, las actitudes que muestra el alumno dentro del salón de clases. El maestro no solamente debe de acaparar un examen para poder evaluar a un alumno, ¿no? Así es. Y dentro de lo que cabe, hay que tomar algo muy en cuenta, que la sociedad debe enfocarse más en desarrollar ese conocimiento. Decía Saramago que esta sociedad, si se enfoca únicamente en cuestiones de la información, que sería el 100%, y no nos enfocamos a aprender a pensar, estaríamos prácticamente anulados. Tenemos que aprender a pensar, aprender a desarrollar el pensamiento crítico dentro del aula de clases, ¿no? Sí lo fomentan día con día, sí se los piden a sus alumnos. Exactamente, hoy en día se quiere, ahora sí que desaprender, se quiere dejar a un lado paradigmas que ya no sirven a esta sociedad. Anteriormente se hablaba de paradigmas conductuales, donde lo importante era la de cuantificar, donde lo importante era un estímulo y una respuesta, o lo que era el positivismo, donde lo importante era observar al alumno, medirlo. Pero ahorita eso ya no es necesario, ahorita lo necesario es que hacer que el alumno sea crítico, pero sobre todo pueda ser autodidacta dentro de su formación, ser una persona autónoma, más que nada, autónoma de su propio aprendizaje. Excelente, pues alguna recomendación que tenga tanto a la parte de educadores, de maestros, también como a la parte de los padres de familia sobre esta forma de aprender realmente y principalmente, bueno, aunque ahorita no se están escuchando a lo mejor tantos alumnos, pues también un mensaje para ellos. Claro que sí, un mensaje directo así que a los alumnos y maestros sería el hecho de que los contenidos que se lleven a cabo en clase ya no sean de manera analítica, sino de manera sintética. Quiere decir esto, que el maestro pueda sintetizar los contenidos para poderlos llevar a cabo y estructurarlos de acuerdo a las necesidades de cada alumno. ¿Cómo enseñarle a los alumnos a exponer? Me voy a algo, termino. Muchas veces en primaria y secundaria, todavía en prepa vimos trabajos, inclusive algunos en universidad, donde llenaban un papel bond de letras y letras y letras y letras y daban media espalda o la espalda completa al grupo y se la pasaban leyendo. Siento que el alumno prácticamente, nos incluíamos muchos, no aprendía a exponer ni a sintetizar lo mismo que él quería decir en clase. Ya cambió esa parte, ya hay otra forma de enseñar al alumno cómo exponer. Siento que había mucho miedo en el alumno cómo hablar ante sus compañeros. Claro que sí, ahorita actualmente sí, lo veíamos anteriormente que el alumno tapizaba todo lo que era el papel bond y la verdad es que nadie le entendía. Y que realmente nadie le entendía y daba la espalda. Nadie le ponía atención. Y le daba la espalda al público, ¿no? Sin embargo, hoy se habla mucho de los llamados mapas conceptuales, cuadros sinópticos, que están más enfocados a lo que Novat habla, de que él es el creador de los mapas conceptuales y cuadros sinópticos, donde el alumno pueda estructurar su material, pero con ideas que sean meramente claves, para que no pueda, ahora sí que no sea de manera extensa su trabajo, sino de manera sintetizada, ¿no? Ideas claves dentro de lo que son mapas conceptuales, cuadros sinópticos, trabajar con analogías, son importantes hoy en día, trabajar con ensayos y trabajar con resúmenes que sean meramente significativos. Realmente en la escuela de la sociedad industrial se trabajaba mucho con lo que eran cuestionarios, ¿no? Donde te aprendías todo el cuestionario y parecías recitador, ¿no? Recitabas las respuestas tal y como eran, ¿no? Memorizar sin tener un pensamiento significativo, todo se iba al vacío, todo se iba de manera arbitraria, porque al fin y al cabo el maestro te decía, a ver, apréndete el cuestionario y en base a eso te voy a aplicar el examen. Hoy en día eso no basta.
Hoy basta más que nada el hecho de que el maestro utilice herramientas que sean significativas, donde puedas trabajar a través de un ensayo, decir, bueno, a ver, de este libro que leíste, quiero que me hagas un ensayo, de lo que tú aprendiste, de lo que tú ahora sí que pudiste captar de todo eso, ¿no? Porque desgraciadamente, ¿qué sucede hoy en día? Los chicos copian y pegan. Y suele pasar que después dice el maestro, bueno, este trabajo se parece a este. Y al final, como no estamos aprendiendo nada, ¿no? Lo importante aquí es que el maestro logre trasladar varias herramientas que le sirvan al alumno para que logre un pensamiento que sea crítico, que sea autónomo el alumno y sea meramente proactivo y no un sujeto independiente. Le agradecemos, licenciado Juan Manuel Mojica Fentanes, licenciado en Intervención Educativa. Hoy aprendimos a aprender en la sociedad del conocimiento. Seguramente tendremos pláticas más adelante en los siguientes segmentos educativos. Pero mientras tanto, bueno, muchísimas gracias. Pues yo les agradezco, así que el espacio y más que nada saber que hoy en día se habla de lo que es el modelo educativo del aprender a aprender en lo que es en México. Y hoy en día estamos todavía un poquito lejos de lo que es este modelo, cosa que en otros países ya están mucho más avanzados que nosotros. Nos despedimos.